Muy bien. Vamos a ver todo lo que tenga que ver con progresiones, ¿cierto? Estas progresiones se utilizan muchísimo en el campo de la comunicación, ¿cierto? Como acá ven las ondas de comunicación. Se utiliza muchísimo en la parte de matemática financiera, todo lo que tenga que ver con porcentaje, lo que tenga que ver con renta, ¿cierto? Después ustedes tienen, creo que en el 10º o en el 9º semestre, tienen una materia en donde van a trabajar con evaluación de proyectos, en donde utilizan mucho estas herramientas de la matemática financiera. Entonces van a ver todo lo que es, ¿cierto? Realmente las deducciones de fórmulas salen de progresiones, ¿cierto? Estas progresiones, ¿cierto? Para que yo hable de una progresión, tengo que hablar de una sucesión. ¿Y qué es una sucesión, cierto? Es un conjunto ordenado de números. A cada elemento se le denomina término. Yo puedo tener una sucesión, ¿cierto? Cualquiera. No sé, una sucesión así. Ahora, para que sea esta, acá yo tengo una sucesión de números, ¿cierto? Que son números que se suceden. Ahora, si se suceden con un patrón determinado o no, después vamos a ver. Y las progresiones son ese, o sea, es un conjunto de números ordenados, ¿cierto? Una sucesión de números ordenados en las cuales hay una ley de formación constante. O sea, una sucesión puedo yo tener, qué sé yo, 4, 8, 9, 10, ¿cierto? Esto es una sucesión de números, pero para que sea una progresión, tiene que haber una ley, tiene que formarse a partir de una ley que es constante. O sea, quizás esto no sea una progresión, sí es una sucesión. ¿Ustedes me están escuchando? Sí, señor. Muy bien. Entonces, aquí nosotros vamos a tener, ¿cierto?, que es una sucesión en las cuales hay una ley de formación constante. Entonces, quiere decir que nosotros vamos a tener una forma determinada cuando yo trabajo con una sucesión. Si esa forma determinada corresponde a una ley de formación, entonces nosotros podemos decir que sí, eso es una sucesión, ¿cierto? Las progresiones pueden ser aritméticas, pueden ser armónicas y geométricas. Realmente estas dos hoy vamos a ver, ¿cierto? Porque la armónica depende de una aritmética. Entonces vamos a ver hoy estas dos y esta vamos a ver la próxima clase. Cuando yo tengo una progresión aritmética, ¿cierto? Vean aquí también en nuestra imagen, ¿cierto? También trabaja mucho, ¿cierto? Con la parte financiera, con los porcentajes, cuando habla de una progresión aritmética. Entonces, cuando yo tengo realmente una progresión aritmética, acuérdense que cuando hablo de una progresión, tiene que ser una sucesión que corresponda a qué cosa, que corresponda a una ley correspondiente. Ahora, para la progresión aritmética, para formar una progresión aritmética va a haber una ley, para una geométrica otra y para una armónica otra ley. Esa ley de formación a la que yo tengo que darle para que esa sucesión se convierta en una progresión. Entonces, en este caso, nosotros, ¿qué tenemos como una ley de formación? Podemos decir ley de formación o también nosotros podemos decir, por ejemplo, que hay un patrón que se repite. Esa ley de formación es un patrón que se va repitiendo para que yo pueda ver
si una progresión es aritmética, si es geométrica, ¿cierto? Hay un patrón que se repite y de acuerdo a qué patrón o cómo se repite ese patrón, ¿cierto? O esa ley de formación, yo puedo decir que una progresión es aritmética o que una progresión es geométrica, ¿cierto? Entonces, acuérdense que nosotros también teníamos una sucesión, ¿cierto? De números, puedo tener de letras, de lo que sea. Yo puedo tener una sucesión, ¿cierto? De números y en esta sucesión decía que a cada uno de estos elementos se le llama término. O sea que esta sucesión de números tiene 4 términos. Ahora, yo no sé si esta sucesión es realmente una progresión y si esta progresión es aritmética o es geométrica, si lo es una progresión. Entonces, cuando yo tengo una progresión aritmética, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Lo que tenemos aquí es que el término precedente, o sea, la ley de formación, ¿cierto? Es que el término precedente aumentando en un número fijo se llama diferencia o razón. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un patrón entre el primer término, el segundo y el tercero y el cuarto y el quinto, hay un patrón que se repite, un mismo número que se repite, y a ese número que se repite se le llama diferencia o razón. Normalmente llamamos nosotros razón. ¿Por qué una diferencia? Porque en la progresión aritmética es la diferencia. Si yo tengo A y el otro término es B, para hallar mi término C, yo voy a hallar primeramente esta razón que es la ley de formación. ¿Cómo voy a seguir formando los diferentes términos de esta progresión? Voy a hacer la diferencia entre el segundo, a partir del segundo término, porque el primero va a ser siempre 1, ¿cierto? Un término determinado ya. Entonces, ¿cómo voy a hallar? A partir de que tenga el primero y el segundo, se supone que si digo a partir del segundo es porque hay el primero, entonces la diferencia que hay entre B menos A me da esta razón. Y a esta razón normalmente le llamamos con la letra R, ¿cierto? Entonces, esta razón es la letra R, es la ley de formación. Entonces, para que yo tenga el número B, ¿cierto? Lo que yo voy a hacerle es sumarle, ¿cierto? Voy a ir aumentando en un término fijo. ¿Y cuál es mi término fijo? Esta diferencia. Entonces, al tener yo B, le voy a sumar este término fijo y voy a obtener el término C. Si quiero el término D, ¿cierto? Le voy a sumar, ¿cierto? Esta razón, ¿cierto? Y voy a tener el término D. Y así sucesivamente nosotros vamos a poder tener, ¿cierto? Una progresión aritmética en este caso. Entonces, esta ley de la formación o esta diferencia que nosotros le llamamos diferencia o razón, ¿cierto? Que la mayoría de las veces es razón, representamos en un 90% de los libros le llaman con la letra R, ¿cierto? Algunos con R mayúscula, otros con R minúscula. De por ahí, si ustedes usan, ¿cierto? Un determinado libro y que ese libro no utilice, ¿cierto? La letra R, entonces ustedes van a, si no son las mismas nomenclaturas en un examen, ¿cierto? Ustedes van a poner, bueno, a le llamé razón. Entonces uno ya, a la A le llamó razón, ¿cierto? Entonces uno ya sabe que cambió la nomenclatura utilizada en la clase. Si es la misma nomenclatura utilizada en la clase, entonces no es necesario que estén escribiendo qué significa cada letra. Al igual también que cuando formamos, ¿cierto? Nuestra progresión. Entonces, si la diferencia es positiva, ¿cierto? La progresión es creciente. Y si la diferencia es negativa, entonces la progresión decrece. ¿Por qué? Porque si nos vamos sumándole un número negativo, sabemos que algebraicamente va a ir disminuyendo, ¿cierto? Entonces, acá yo tengo una progresión aritmética que normalmente le ponemos PA y a la progresión geométrica le vamos a poner PG. Y acá tengo una progresión, vean, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Realmente esto es una sucesión.
de números. Para que yo sepa si es una progresión, tengo que ver si hay una razón, hay un patrón que se comporta de la misma manera. Entonces, en este caso, rápidamente nosotros vemos que 3 menos 1 es 2 y 3 más 2 es 5, 5 más 2 es 7, 7 más 2 es 11. Entonces, se trata de una progresión aritmética. ¿Por qué? Porque tenemos una razón. Y esa razón que nosotros estamos teniendo acá, obtenemos de una diferencia. ¿Por qué hay que saber bien esto? Porque después cuando vamos a ver la progresión geométrica, ¿cierto? Vamos a ver que no es, la razón no es con respecto a la diferencia, sino que es con respecto a nuestra, con respecto a un cociente. Entonces, por eso esa va a ser la manera de que nosotros después distingamos qué tipo de progresión es, ¿cierto? En este caso vimos que la progresión, ¿cierto? Es creciente. ¿Por qué? Porque aumentan los números. Sin embargo, acá 14 menos 15, 14 menos 15 es menos 1. Nuestra razón es negativa. Entonces, si la razón es negativa, la progresión decrece. ¿Por qué? Porque yo le voy a sumar a 14, le voy a sumar menos 1. Y sabemos que 14 más menos 1, esto ya es 13. Entonces nuestra progresión va disminuyendo. Ahora, también yo puedo escribir esta misma progresión, ¿cierto? Nosotros podemos poner 10, 11, 13, 14 y poner de una forma, ¿cierto? Que sea creciente. Muy bien. Generalizando un poco, ¿cierto? Nuestra progresión, nosotros le vamos a llamar, ¿cierto? A estos términos que teníamos acá, voy a llamarle A sub 1, A sub 2, A sub 3, ¿cierto? Y vamos a tener un A sub n menos 2, A sub n menos 1, A sub n, ¿cierto? Y acá tenemos, ¿qué cosa? Tenemos una progresión aritmética generalizada. Como les dije, nosotros vamos a utilizar R como razón y a nuestros términos le vamos a llamar A. Hay algunos libros que, como les dije, usan otra nomenclatura para R y también usan otra nomenclatura para los términos. Por ejemplo, hay algunos libros que usan T1, T2, T3, por ejemplo. Es lo mismo. Vuelvo a repetir, si usamos otra nomenclatura, lo único que vamos a hacer, ¿cierto?, es poner, ¿cierto?, primeramente la nomenclatura que nosotros utilizamos. Muy bien. Entonces, en este caso tenemos nuestra progresión aritmética, que es la generalizada. El primer término siempre para nosotros va a ser A sub 1. El enésimo término va a ser A sub n, o sea, es cualquier término que estoy estudiando. Si estoy estudiando el quinto término, entonces va a ser A sub n, va a ser igual a sub quinta, ¿sí? Si quiero estudiar hasta el 100 términos, entonces hasta 100 términos, entonces A sub n va a ser a 100. También tenemos dentro de estas progresiones, por ejemplo, acá dice A sub n y terminó, no tiene más coma ni nada, entonces quiere decir que es una progresión aritmética limitada, o sea, tiene una cantidad de números que está limitada. Sin embargo, yo puedo escribir acá coma y puedo poner puntito, 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 entonces quiere decir que esto continúa y es una progresión con términos ilimitados o infinitos, ¿cierto? Infinitos términos. A R le vamos a llamar la razón y a N le vamos a llamar número de términos. Estos, si van a usar de diferentes maneras, siempre tienen que escribir primero, ¿cierto?, en su examen para que uno entienda cuando ustedes hagan los ejercicios, apliquen las propiedades, ¿cierto? Entonces, uno entienda qué propiedad, qué es lo que están aplicando. Y tenemos las propiedades, ¿cierto? Normalmente vamos a trabajar, son muy importantes estas propiedades.
traten de trabajar con estas propiedades ya para la siguiente clase, ¿cierto? Para que ustedes entiendan, para que podamos trabajar con las propiedades geométricas que son muy parecidas, pero que su razón va cambiando. Entonces tenemos acá que la diferencia entre cualquier término de una progresión aritmética y el precedente es una constante e igual a la razón de dicha progresión, que de alguna manera ya estábamos diciendo, ¿cierto? De que hay una constante, ¿cierto? Y que es la diferencia entre dos términos que son consecutivos. Entonces, si yo tengo nuestra progresión aritmética, que era esta, nuestra progresión aritmética generalizada, por la definición de progresión que nosotros habíamos dicho anteriormente, que nosotros le vamos a ir sumando, ¿cierto? Un mismo número a el precedente, entonces vamos a tener lo siguiente. El primer término siempre va a ser igual al primer término, porque de algún lado tengo que comenzar. Pero para hallar este segundo término, yo voy a sumarle a este primer término, le voy a sumar ¿qué cosa? Le voy a sumar una constante. Y a esa constante nosotros le llamamos razón. Y acá yo voy a tener el siguiente término. Y luego, para obtener A3, al precedente, ¿cuál es el precedente de A3? El precedente de A3 es A2 y le voy a sumar otra vez su razón y así voy a tener A sub 3. Entonces, en este caso voy a tener A sub 2 va a ser igual a sub 1 más R. Y si yo quiero hallar R, esto que está sumando va a pasar restando y tengo A sub 2 menos A sub 1 es igual a R. Si quiero hallar A sub 3, ¿cierto? Me va a quedar A sub 3 más R, ¿cierto? Y si quiero hallar otra vez acá R, ¿cierto? Voy a tener A sub 3 menos A sub 2. Y así puedo ir sacando todos los términos que yo quiera, ¿cierto? Y acá tengo A sub 4, A sub 3 más R, ¿cierto? Siempre es el precedente al que yo quiero hallar, ¿cierto? Más la R. Llevamos esto al otro miembro y obtenemos que la diferencia es igual a la razón. Y como para generalizar, ¿cierto? Siempre dijimos el precedente. Entonces, si quiero A sub n, evidentemente el precedente va a ser 1 menos, ¿cierto? O sea, n menos 1, porque eso es lo que nos mostraba acá. N menos 1, n es 2, en este caso menos 1, 1. Acá n es 3, entonces 3 menos 1 es 2. Acá mi n es 4, entonces 4 menos 1, 3. Entonces, si acá era n, para generalizar, acá va a ser n menos 1 y más r, ¿cierto? Y por supuesto, si llevo al otro término, me va a quedar la diferencia de dos términos consecutivos igual a r. Por lo tanto, yo puedo escribir, como estos todos son iguales a r, ¿cierto? Entonces, son iguales a estos dos son iguales, ¿cierto? A sub 2 menos A sub 1, A sub 3 menos A sub 2 son iguales a un tercero, entonces puedo escribir que todos ellos son iguales también. Entonces puedo escribir que este término va a ser igual a este término, porque estamos hablando, no es término, sino que esa diferencia van a ser iguales. ¿Por qué? Porque esas diferencias son igual a R y R es la razón que se tiene. Entonces, esta es una propiedad que utilizamos después muchísimo. Entonces, donde R es la razón de una progresión aritmética y generalizando podemos tener esta como una fórmula de cómo hallar la razón, ¿cierto? Y acuérdense que n es el enésimo término y que yo puedo llamarle al enésimo término a ese término que en ese momento yo quiero estudiar. Normalmente suelo comparar con la parte de física. Cuando hablamos de velocidad final, es la velocidad con que en donde se estudia el movimiento, en donde se quiere hallar esa velocidad. Entonces, mi velocidad final puede ser a los 3 minutos, puede ser a los 5, puede ser a los 100 metros. Bueno, acá también A sub n es
término hasta el que yo quiero estudiar, ¿cierto? Si yo quiero estudiar A sub n y A sub n digo que n es 100, entonces A sub n va a ser 100 y acá va a ser 99. Nos vamos a nuestra segunda propiedad que dice que 3 términos consecutivos de una progresión aritmética forman una equidiferencia continua. De modo que cada término de la progresión es igual a la semisuma de los términos que la comprenden. Esta es una propiedad que se utiliza muchísimo. Y solamente es cuando tengo 3 términos consecutivos. Evidentemente que si yo tengo una progresión con un término, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yo puedo decir esto es términos consecutivos, acá tengo términos consecutivos, acá tengo términos, 3 términos consecutivos, y a partir de ahí yo puedo aplicar también esta propiedad. Lo que sí, en este caso tienen que ser 3 números o 3 términos, ¿cierto? Y los 3 tienen que ser consecutivos para que yo diga esto, ¿cierto? Entonces dice que forman una equidiferencia continua, de modo que el término de la progresión es igual a la suma de los que los comprenden. O sea que si yo tengo A, B y C, esto, la semisuma del término que le comprende. Y vamos a ir viendo. Entonces acá yo tengo una progresión, ¿cierto? Yo podía tomamos acá, ¿cierto? Donde A sub 1, A sub 2 y A sub 3 son términos consecutivos, o puedo también tomar acá porque estos también son términos consecutivos. Y vamos a continuar, ¿cierto? Por la definición de ¿quién? Por la definición de progresiones aritméticas, donde A sub 2 ya dijimos hoy que es A sub 1 más R, de donde sacamos la diferencia que es igual a la razón, que era nuestro teorema anterior. Acá sacamos, porque yo voy a tener 3 términos, entonces hasta 3 términos nada más, mi enésimo término va a ser 3. A sub 3 menos A sub 2 igual a R, ¿cierto? Y por ende, ¿cierto? Estos términos son iguales, ¿sí? Los términos son iguales, ¿por qué? Porque son iguales a un tercero. O si queremos decir que A sub 2 menos A sub 1 es una ecuación 1 y esta es una ecuación 2 e introduzco 2 en 1, entonces en vez de escribir R acá, voy a escribir A sub 3 menos A sub 2 y esto es R y esto también es R, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos acá, ¿sí? A sub 3 menos A sub 2 igual a sub 2 menos A sub 1. Y vamos a despejar, ¿cierto? A sub 1, A sub 2, que es, vamos a llevar al otro miembro, llevamos a este miembro para que ya quede positivo, pero eso da igual. Entonces, A sub 3 más A sub 1 y traigo este acá, va a venir sumando, entonces tengo 2A sub 2. Y si quiero despejar, ¿cierto? De acá A sub 2, entonces ¿qué me va a quedar? Me va a quedar A sub 3 más A sub 1 dividido 2. Y esto es lo que decía, ¿cierto? Nuestra propiedad, que si yo tengo términos consecutivos y entonces la semisuma, ¿cierto? De estos términos, es igual a el término del medio. Si tomamos esto, nosotros vamos a tomar que A sub n menos 1 va a ser igual a ¿quién? A la semisuma de los términos que comprenden ese término que estoy buscando, porque esto está en el medio, dividido 2. Entonces, ustedes pueden escribir esta propiedad o pueden escribir así también, ¿cierto? Cuando van en un ejercicio y quieren contar qué están haciendo, entonces escriben esta ecuación, ¿cierto? Porque los números, vuelvo a repetir, es por darle nomás para
ver si están todas las propiedades o algo así. 3. Término enésimo de una progresión. Quiero saber cómo voy a hallar ese término enésimo. Y a ese término enésimo nosotros le llamamos A sub n, ¿cierto? Y como dije, puede ser cualquiera de los términos que tengo dentro de la progresión aritmética. Entonces, aquí tengo otra vez nuestra progresión aritmética, la de siempre, ¿cierto? De n términos y de razón r, ¿cierto? Y por definición, seguimos teniendo. Un ratito, por favor. Sí, Jesús, ¿querías preguntar algo? Jesús, ¿vos querés preguntar algo o se te fue nomás la manito? Profe, se fue nomás, se fue nomás. Ah, esa manito siempre se va nomás luego. Hay algunos que se despertaron recién o llegaron recién. Bueno, entonces acá tenemos nuestro enésimo término, como les decía. Entonces tenemos nuestra progresión. Por definición, seguimos teniendo, ¿cierto? Ahora vamos a hallar hasta el enésimo término. Tenemos, ¿cierto? A sub 2 igual a sub 1 más R. Y si nosotros queremos ya hacer acá esto por partecita, A sub 2, ¿cierto? Es este. Si es A sub 3, ¿cierto? Yo quiero A sub 3. Yo quiero A sub 3. Evidentemente es A sub 2 más R. Pero nosotros podemos escribir también A sub 3 y sabemos que A sub 2 es A sub 1 más R. Entonces, A sub 1 más R, que es A sub 2 y más R que ya teníamos. Entonces, yo puedo escribir que A sub 3, ¿cierto? Es A sub 1 más 2R. 2R. Después puedo yo hallar A sub 4. A sub 4 es igual a ¿quién? Según lo que ya hicimos, ¿cierto? A sub 3 más R. Voy a hacer acá porque ahí no me va a alcanzar. A sub 4 entonces es A sub 3. ¿Y A sub 3 a qué igual? A esto. A sub 1 más 2R y más R otra vez. Entonces, vamos a ver que A sub 4 A sub 4 va a ser igual a A sub 3, A sub 1, perdón, a sub 1 más 3R, porque 2R más 1 ya es 3R. Si yo hallo A sub 5, ¿a qué va a ser igual? A sub 5 va a ser a sub 4 más R. Entonces, A sub 5, en vez de escribir A sub 4, voy a escribir A sub 1 más 3R más R. Y si nosotros vemos acá, ¿cierto? Voy a hacer algo para poder ver todo junto. Voy a escribir acá A sub 3. Voy a escribir A sub 4 es igual a sub 1 más 3R
y A sub 5, y hasta ahí nomás porque ya no da más, ya no entra más en mi pizarra. A sub 1 más 4R. Y vean que acá ya tenemos un patrón. ¿Cómo podemos generalizar nuestra propiedad acá? Acá tenemos un patrón. Entre la n y el coeficiente de rozamiento. El coeficiente acá de la razón. ¿Quién encuentra un poco un patrón acá? A sub n es igual a sub 1 más n por r. ¿Será que va a ser n? Porque n acá es 3 y acá es 3. A sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por r. Ahí sí. A sub 1, muy bien, más. La compañera dijo n, pero si yo pongo n acá, entonces va a ser 3 porque este es n. Y vean que acá siempre se fue disminuyendo en comparación. Si yo comparo estos coeficientes, estos son, disminuye. Acá es 5, acá es 4. Entonces voy a escribir que es, entre paréntesis, n, que es esto, menos 1, y ese va a ser el coeficiente de mi razón. Entonces, eso es lo que, cómo voy a hallar el enésimo término. O sea, cualquier término que yo quiera hallar de mi progresión aritmética, voy a hallar de esta manera. Y ahora vamos a hacer chusquitos ya con el ingeniero. Entonces, acá tenemos A sub 1, 2R, A sub 4, ¿cierto? Lo que hicimos pasito por pasito, ¿cierto? Y acá tengo lo que quedó, lo que ustedes ya dedujeron, ¿cierto? A sub n igual a A sub 1 más n menos 1 por r. Y tenemos cómo vamos a hallar nuestro enésimo término. La otra propiedad que tenemos en toda progresión aritmética limitada, ¿cierto? Acá ya tengo que saber que es limitada. La suma de dos términos cualesquiera equidistantes de los extremos es igual a una constante e igual a la suma de los extremos. Parece un trabalengua, pero después cuando deducimos, ¿cierto? Queda más claro. Tenemos nuestra progresión aritmética y siempre vamos a comenzar, ¿cierto? Trabajando, por supuesto, con nuestra definición. Acá, por ejemplo, tenemos que A sub P, ¿cierto? Estos y este término me dice que son términos equidistantes, o sea, me da ya esa condición en esta progresión, ¿cierto? Que son equidistantes de los extremos, ¿cierto? En donde R es la razón, o sea, son los extremos que yo tenga en cuenta, porque hoy dijimos que yo podía también hacer de esta manera mi progresión. Entonces, en este caso yo tomo así y entonces son los extremos de mi progresión. Por lo tanto, entonces sabemos que A sub P más A sub M es igual a A sub 1 más A sub N. Eso es lo que dice mi progresión. La suma de los términos cualesquiera equidistantes, ¿cierto? ¿Cuál es mi término equidistante, cierto? Los términos equidistantes, ¿cierto? Van a ser A sub P y A sub M, que son, ¿cierto? Estos términos, y A sub 1 y A sub n, que son estos términos, ¿cierto? Son equidistantes. Por lo tanto, entonces, yo tengo que demostrar, ¿cierto? Esto, y si esos términos son equidistantes, como dice ya mi teorema, entonces nosotros dividimos estas en dos progresiones aritméticas, ¿cierto? Una que es esta y otra que es esta. Acuérdense que este teorema es solamente para las limitadas, o sea, que aquellas que sabemos ya qué términos tenemos, porque para saber si son realmente equidistantes, ¿cierto? Y tiene una misma cantidad de términos K, ¿cierto? ¿Sí? K le llaman a la cantidad de términos, ¿por qué? Porque como tengo dos progresiones, al llamarle N puedo estar confundiendo. Entonces, a esta ecuación, ¿cierto? A esta progresión
A sub P, teniendo en cuenta ya nuestro enésimo término que hoy pusimos, que A sub N es igual a ¿quién? Es igual a sub 1 más N menos 1. Solamente que acá, para no confundirnos, dice que este término tiene cantidad K. Entonces va a ser A sub P, A sub 1, N para nosotros, en este caso nos dijo que es K, ¿cierto? Menos 1 igual a R. Cambiamos la nomenclatura y escribimos la nomenclatura que nosotros cambiamos. Entonces voy a tener acá que A sub N, ¿cierto? Va a ser A sub M, el primer término, más K menos 1 por R. Y tengo una ecuación 1 y tengo una ecuación 2, de la cual nosotros vamos a restar miembro a miembro 1, o podíamos, por ejemplo, despejar R, que sabemos que, porque R decía que era lo mismo, ¿cierto? Donde R es la razón y sabemos que la razón es la misma. Entonces podíamos despejar de acá R e introducir aquí, o podíamos igualar, ¿cierto? Cualquiera de las formas que queremos hacer. Si restamos, ¿cierto? Términos, quiere decir que acá le vamos a poner un menos, acá un menos, acá un menos, y entonces nos quedaría ¿qué cosa? Esto, como es igual porque K es el número de términos, esto va a quedar esto es 0, y acá me queda que A sub P menos A sub N es igual a A sub 1 menos A sub M. Y lo que vamos a hacer es esta misma ecuación que obtuvimos, ¿cierto? Trabajar con los extremos. Nosotros dijimos, o nosotros queríamos demostrar esto, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer es agrupar, ¿cierto? Estos términos que al comienzo dijimos A sub M y A sub P, tengo que agrupar porque esos eran los términos equidistantes. Entonces, agrupo, ¿cierto? A sub M está restando, pasa sumando, y por ende llevamos al otro miembro el otro término que teníamos. Entonces decimos que si estos son términos equidistantes, estos términos van a ser, la suma de estos términos van a ser iguales. Continuamos. Y tenemos la otra propiedad. La suma de los términos de una progresión aritmética limitada es igual a la semisuma de los extremos por el número de términos de la progresión. Evidentemente acá me habla de la suma de los términos de una progresión. Si yo hablo de una suma, indudablemente esa suma tiene que ser limitada, porque si la progresión es limitada, es infinita, ¿cierto? No vamos a poder hallar la suma. Acá es cómo yo voy a hallar la suma de esta progresión aritmética que tenemos. Entonces acá tengo una progresión, ¿cierto? Siempre la nuestra, ¿cierto? Y tenemos, ¿cierto? Que dice que la suma de estos términos, ¿cierto? Es igual a ¿quién? A la semisuma de los extremos, ¿cierto? Y ¿cómo vamos a trabajar para demostrar esto? Acuérdense de que hoy les dije que una progresión puede ser, ¿cierto? Puede ser creciente o decreciente, y yo puedo escribir de la misma manera, ¿cierto? O sea, yo puedo escribir tanto como una progresión creciente, o esta misma puedo escribir como decreciente. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Voy a escribir, ¿cierto? Esta misma ecuación como una ecuación decreciente. A sub n menos 1, A sub n menos 2, A sub 3, A sub 2 y A sub 1. Y tengo dos progresiones. Y vamos a sumar estas dos progresiones porque me habla de la suma, ¿cierto? Entonces voy a sumar, y para sumar esto, por supuesto que voy a sumar este término más este término, que me da este término. Este término más ese término me da este.
sumando A sub 3 con su término correspondiente, me da este término. Sumando A sub n menos 2 me da este término. Sumando con su correspondiente me da este término. Estamos sumando miembro a miembro. Y por último, en esta tenemos este término. Tenemos una ecuación, ¿cierto? 3 en este caso. Y por supuesto, en toda progresión aritmética, la suma de dos términos cualesquiera equidista de los extremos es igual a la constante e igual a la suma de los extremos. Acuérdense lo que esta era la propiedad que recién nomás hicimos, ¿cierto? Que si estos son términos equidistantes, ¿cierto? La suma de estos términos van a ser iguales. Este término, si yo digo que estos términos son equidistantes, puedo poner este con este y este con este, ¿cierto? O sea, si son equidistantes, entonces yo puedo trabajar con esto. Vamos a ver acá trajimos estos términos otra vez, ¿cierto? Y nosotros podemos ver que estos términos son equidistantes y que la suma es la misma. Por lo tanto, entonces yo puedo escribir que A sub n más A sub n1, todos estos términos, como estos términos son equidistantes, yo puedo escribir un solo término, ¿cierto? Uno nada más. ¿Por qué? Porque son iguales, decía nuestro teorema, ¿cierto? Anterior. Nuestro teorema anterior decía que estos términos que son equidistantes son iguales, sus sumas son iguales. Como acá habíamos dicho que este más este, si son términos equidistantes, pueden ser igual a A sub 2, A sub n menos 1 o A sub 3, A sub n, porque siguen siendo equidistantes, entonces nosotros acá podemos escribir, ¿cierto? Un solo término. Como estos son equidistantes, ¿cierto? Entonces yo puedo escribir que esto se va repitiendo en cada uno, porque yo puedo escribir que este es equidistante a este, que este es equidistante también con este, que este es equidistante con este, que este es equidistante con este, porque esto se repite otra vez. Vean acá que va a repetirse. Yo voy a poner, ¿cierto? Que este equidista con este equidista con este, y acá si yo pongo A sub n menos 2, ¿cierto? Más A sub n 3, ¿cierto? Va a equidistar otra vez con A sub n y A sub n, A sub 1 va a ser lo mismo, solamente que cambia de lugar de miembro. Entonces, nosotros podemos escribir que todos son A sub n más A sub n1, ¿cierto? O sea, todos estos términos son lo mismo, ¿cierto? Porque acá se va repitiendo. Este es igual, este también, y se va a ir repitiendo cada uno de ellos. Por lo tanto, entonces, si yo quiero, acá tengo tantas veces como se repita. Entonces, ¿cómo yo voy a escribir esto? Y n por A sub 1 más A sub n, ¿cierto? Porque va a ser multiplicado por las veces que se va a repetir. Y el 2 que está dividiendo va a pasar, el que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y acá tengo la fórmula para hallar la suma de n términos de una progresión aritmética. Vuelvo a repetir, limitada. ¿Por qué? Porque queremos la suma. Yo no puedo limitadas. Y acá obtengo entonces la fórmula para hallar, ¿cierto?, la suma de una progresión aritmética. ¿Qué son los medios aritméticos? Y en una progresión finita, el primero y el último, lo que nosotros le llamamos. Acuérdense que nosotros cuando hicimos, ¿cierto?, nuestra progresión, dijimos que A sub 1 era el primer término y que A sub n era el enésimo término, ¿cierto? O sea, que tengo el primero y el último. Entonces, en una progresión, ¿cierto?, cualquiera que yo tenga 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces,
¿Cuál es mi primer término en esta progresión? En esta progresión, mi primer término es 3 y mi último o enésimo término es 9. Entonces, todos estos términos que están en el medio de esos dos extremos, que son el primero y el último, se llaman medios aritméticos. No es que, por ejemplo, el medio nada más vamos a buscar como buscábamos en las ecuaciones o como vamos a ver después en las combinaciones. Entonces acá tengo una progresión aritmética, ¿cierto? ¿Y cuál va a ser acá? Acá nosotros tenemos, este es el primer término, este es el último término, entonces los medios son todos estos números. Entonces 5 y 20 son los extremos y los medios son los demás términos que aparecen entre el primero y el enésimo término, que en este caso es el último término. Pero siempre tiene que ser cierto, tenemos que saber que es finita o limitada nuestra progresión. Y si nosotros tenemos el primer término y tenemos el último término, ¿cierto? Entonces nosotros podemos interpolar. ¿Y qué significa interpolar y buscar estos términos? Esto significa interpolar. Si alguien me dice interpolar los medios entre, ¿cierto? Entonces yo voy a interpolar, voy a buscar, ¿cierto? Los términos acá. Por supuesto, tengo que saber de cuántos términos estoy hablando, ¿cierto? Algo me tiene que decir cuánto es n para que yo pueda interpolar. ¿Hasta acá está claro? Sí, profe. Muy bien. Y acá hay un ejemplo, ¿cierto? Interpolar 4 medios aritméticos entre 1 y 3. Y tenemos que formar la progresión, ¿cierto? Entonces acá me dice que hay 4 medios. 4 medios quiere decir que yo tengo 1, tengo 3, ¿sí? Acá comita, acá ya nada, porque si le pongo coma quiere decir que es infinita. Y acá voy a buscar un A, voy a buscar un B, voy a buscar un C y voy a buscar un D, porque es 4 términos. Entonces, en este caso, yo voy a ver que n va a ser ¿cuánto? ¿6? 6. ¿Por qué? Porque n es la cantidad de términos, no es la cantidad de medios. Entonces, n es 6 en este caso. Entonces, ahí tenemos, ¿cierto? Nuestra progresión que nosotros queremos formar, porque nosotros queremos formar la progresión. Eso también siempre hay que atender qué me pide. Si me pide hallar nomás los 4 medios, entonces yo busco a sub 2, sub 3, sub 4 y sub 5. Y si me pide hacer la progresión, tengo que hacer la progresión. Acuérdense que yo siempre les digo, hay que hacerlo justo. No puedo hacer de más porque está mal, porque quiere decir que no entiendo hasta dónde me pide y menos tampoco puedo hacer. Hay que hacerlo justito. Entonces, n es 6, a sub 1 va a ser 1 y a sub n va a ser 3, ¿cierto? A sub 6. Entonces, empezamos a trabajar, ¿cierto? Y nosotros teníamos que para hallar el enésimo término, que vuelvo a recalcar, es cualquier término, entonces yo lo que necesito es a sub 2, necesito a sub 3, necesito a sub 4 y a sub 5. Y para poder hallar, ¿cierto? Voy a usar la fórmula del enésimo término. Entonces, de acá quiero R, porque si no tengo R, pues no puedo hallar mi progresión. Por lo tanto, entonces, busco R y acá es A sub n menos A sub 1, ¿cierto? Dividido n menos 1. Y nosotros tenemos A sub n, tenemos A sub 1 y tenemos también n menos 1. Entonces, rápidamente podemos hallar el valor de R, que en este caso es 3 menos 1 y 6 menos 1, ¿cierto? En donde mi razón es 2/5. Por lo tanto, una vez que tengo la razón, ya puedo hallar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo sé que A sub 2 menos 1 era igual a R, ¿cierto? Eso por definición nosotros sabemos. Entonces, tengo A sub 2
igual a sub 1 más R, ¿cierto? Y de acá nosotros ya hallamos a sub 2. Tengo a sub 1 más R y me da 2 sobre 7. Así sucesivamente puedo hallar a sub 3, ¿cierto? Puedo hallar a sub 4. Podemos usar también esta fórmula si quiero todo con respecto a sub 1. Entonces pongo nada más que voy restando acá y le multiplico por R, ¿cierto? Eso ya va a ser, van a determinar como ustedes quieran. Esto es a sub 1, a sub 2 y a sub 3. A mí me pedía formar la progresión, no me decía que halle nomás los medios. Entonces tengo que formar, faltaba uno todavía, a sub 5. Y tengo que reemplazar acá. Reemplazo ahí y esa es la progresión. Y eso es interpolar, ¿cierto? Cuando me piden interpolar, entonces no es más que eso. ¿Okay? Voy a hacer eso. Nada más que eso. Acá tenemos otro ejemplo. Vamos a ir trabajando con los ejemplos. Dice que si 1 sobre B más C, 1 sobre A más C y 1 A más B sobre, ¿cierto? Son términos consecutivos. ¿Qué significaba? Son 3 términos consecutivos que están uno detrás del otro. De una progresión aritmética, ¿cierto? Demostrar que A cuadrado más B cuadrado también lo son. No se olviden que siempre tienen que poner que están trabajando con una progresión aritmética. ¿Por qué? Porque evidentemente hoy vamos a trabajar solamente con ejercicios de progresión aritmética. La próxima clase, cuando vamos a ver geométrica, ya podemos trabajar a la misma vez con diferentes tipos de progresiones. Entonces es muy importante que siempre se tenga en cuenta que con qué tipo de progresión estamos trabajando. ¿Qué me dice entonces acá? La progresión aritmética va a ser igual a 1 sobre B más C, 1 sobre A más C y 1 sobre A más B. Me dice que estos son términos consecutivos. Entonces, evidentemente tengo que pensar en qué propiedad me habla de los términos consecutivos. Y la propiedad que me habla de los términos consecutivos es que la suma de estos dos extremos, la semisuma de estos dos extremos es igual al término del medio. Entonces, vamos a usar esa propiedad, ¿cierto? La propiedad esta. A sub 2 es igual a A sub 3 más A sub 1 sobre 2. O escribo la propiedad que voy a utilizar o pongo el símbolo de lo que estoy utilizando. Entonces, acá tengo A sub 1 sobre A más C igual a estos términos y de acá vamos a sacar común denominador ahí, ¿sí? Sacamos el común denominador que es A más B por A más C. Esto dividido me da B más C. Todo esto dividido B más C me da A más B y obtengo, ¿cierto?, ese término. Acá voy a reducir términos, entonces me queda 2B, C más A y me queda, ¿cierto?, A más B por A más C. Y el 2 que estaba acá dividiendo, pasé multiplicando al otro miembro. Y nos quedaría, ¿cierto?, ahora llevar, ¿cierto?, esto al otro miembro y este al otro miembro para hacer una ecuación lineal. Y acá multiplicar estos términos, ¿cierto? Multiplicar estos términos me va a quedar acá. A por B me queda AB, A por C me queda AC. Después multiplicamos B por B, me va a dar B cuadrado, y B por C, que me va a dar BC. Lo mismo hacemos en el siguiente caso, ¿cierto? Hacemos la multiplicación acá y podemos multiplicar A por 2B, que me queda 2AB, A por C, que tengo acá, y A por A, que tengo A cuadrado. Luego tengo C por 2B, que tengo acá. Tengo C por C, que tengo C al cuadrado. Y tengo C por A, que es A por C o C por A de igual manera.
Y acá tengo que multiplicar otra vez toda esta expresión por 2 y ahí tenemos nuestra expresión. ¿Qué es lo que yo necesito? Necesito demostrar que esto, a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado, son también términos de una progresión aritmética. Y si estos son términos consecutivos, ¿qué yo tengo que saber? Que b cuadrado, si corresponde a una progresión aritmética, yo tengo que saber que esto es igual. Vamos a escribir de vuelta, porque no es cuadrado, es sub 2. ¿Qué? B sub 2 es igual a, en este caso, ¿cierto? Era cuadrado, había sido. Y ustedes no me dicen nada. Estaba bien hoy. Antes que borre ya. En el aula, cuando estamos en la pizarra, sí, porque yo le mando borrar a usted, entonces nos quieren borrar y enseguida me dicen, no, profesora, está bien. B cuadrado va a ser igual a ¿quién? Según nuestra propiedad, a cuadrado más c cuadrado dividido 2. Eso dice nuestra propiedad. Entonces, si estos son los términos consecutivos de una progresión aritmética, yo tengo que encontrar esta ecuación para decir que realmente lo son. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá? Voy a ir mirando, ¿cierto? Acá tengo 2AB menos 2AB es 0. Acá tengo AC más AC, ¿cierto? Que me va a dar 2AC. Simplifico con este. Y por último tengo 2BC también que está acá. Y me queda 2B cuadrado, ¿cierto? Nos queda 2B cuadrado igual a C cuadrado más B cuadrado. Y vean, más A cuadrado. Entonces acá yo voy a poder pasar este y obtengo esto que nosotros queríamos, ¿cierto? Entonces, vamos a trabajar, ¿cierto? Acá llegamos todo al miembro y solamente dejamos C cuadrado y A cuadrado, ¿cierto? O podían hacer lo que yo hice hoy, nada más que eliminar, porque eso nos da el álgebra. Y nos vamos eliminando, ¿cierto? Y nos queda 2B cuadrado sobre C cuadrado, que realmente ahí nosotros hacemos esto. Y si se tienen 3 términos consecutivos y el central es igual a la suma de los 3 de los extremos, entonces si llegamos a eso es que A cuadrado, B cuadrado, C cuadrado pertenecen a una progresión aritmética. ¿Sí? Ocurre esto. Entonces siempre hay que explicar que ocurrió esto, ¿cierto? Entonces ocurre esto. ¿Se entendió? Sí, profe. Muy bien. Continuamos con otro problema. Determina la suma de los 100 primeros términos de una progresión aritmética cuyo tercer término es 4 veces el primero y su sexto término es 17. Entonces, se trata de una progresión aritmética, eso ya sabemos. La suma de los 100 primeros términos, entonces n es 100. Después dice, cuyo tercer término va a ser A sub 3, porque nosotros le llamamos A. Es 4 veces el primero, entonces 4 el primero. Y su sexto término es 17. Entonces, estos son los datos que yo tengo para hallar la suma. Y acuérdense que teníamos una fórmula para hallar la suma. Entonces, tenemos nuestra progresión hasta 100. Entonces, A sub 3 es 4A sub 1. A sub 6 es 17, que recién hicimos. Y yo quiero la suma, ¿cierto?,
de los 100 primeros números. Esta es mi incógnita, por eso está en otro color y estas son nuestros datos, ¿cierto? O puedo poner nomás aquí, como hoy pusimos, también A sub n igual a 100, da igual. Entonces, esta era nuestra fórmula, ¿cierto? Para poder hallar nuestra suma. No tengo A sub 1, no tengo A sub n. Entonces, sé que A sub n es 100, pero no tengo su valor, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, lo que tengo solamente es cuál es el enésimo término, en qué orden está, pero no tengo cuál es su valor. Por lo tanto, entonces tenemos que empezar a trabajar y ver qué necesito. Y siempre necesito la razón, ¿cierto? Yo puedo tener acá, ¿cierto? Puedo trabajar porque yo trabajé, puse mi progresión, ¿cierto? Y a partir de ella yo puedo ir viendo, ¿cierto? Cuáles son. Uno mismo puede poner, ¿cierto? Estos son términos semejantes, son 3 términos consecutivos o esto, ¿cierto? Uno, al ver la progresión, ya uno sabe, como acá no hay puntitos en el medio, quiere decir que estos son términos consecutivos. No así acá. ¿Por qué? Porque acá hay puntitos, quiere decir que hay más términos dentro entre A sub 6 y A sub 100. Entonces, ¿qué sabemos? Y sabemos que si yo quiero hallar A sub 2, entonces va a ser A sub 1 más A sub 3 dividido 2. Y nosotros tenemos que A sub 3 es ¿cuánto? A sub 3 es 4 A sub 1. Entonces puedo escribir acá esto y ya tengo que A sub 2 es 5 A sub 1 por 2. Por ahí a otra persona se le puede ocurrir de otra manera plantear el problema, ¿sí? Acuérdense que cuando nosotros decimos que son problemas que yo puedo, ¿cierto?, plantear de diferentes maneras y nosotros tenemos que explicar nomás los pasos que vayan haciendo. No necesariamente muchas veces ustedes piensan como nosotros. Entonces me queda mi progresión aritmética ahora A sub 1, A sub 2 que ya tengo que es esto y tengo ya A sub 3 que teníamos como dato. Y acuérdense que de acá yo ya puedo sacar la razón porque la razón es igual a la diferencia que hay entre este y este. O la diferencia que hay entre este término y este término porque estos términos son consecutivos. Entonces, acá tomamos A sub 2 menos A sub 1, también se podía tomar el otro, y tengo A sub 2, hallamos acá, que es 5 A sub 1 sobre A sub 2 menos A sub 1, y acá vamos a hallar, ¿cierto?, que nuestra razón es 3 A sub 1 sobre 2. Y A sub 6 que tenemos también, porque A sub 6 es 17, vamos a usar la fórmula del enésimo término que era A sub 1 más n menos 1 por r. Yo tengo cuánto es el valor de r, que es este valor, y voy a reemplazar este valor acá y me va a quedar para hallar A sub 1. O también podíamos despejar A sub 1 y reemplazar acá, porque también, ¿cierto? O sea, podíamos tener cualquiera de los dos. Pero a mí me conviene hallar A sub 1. ¿Por qué? Porque no necesito el radio, ¿cierto? ¿Sí? Pero podemos hallar también. Entonces acá yo reemplacé, ¿cierto?, el valor del radio en función a A sub 1. Y entonces tenemos 17 que era A sub 6, A sub 1 más 5 por 3 A sub 1 sobre 2, acá me daba 5, esto me va a dar 15 A sub 1, si hacemos factor común, acá me va a quedar 2 A sub 1 más 15 A sub 1, y esto me va a quedar, ¿cierto?, 17 sobre 2, y entonces el 2 va a pasar allá, el 17 acá, o podemos hacer esto, y me queda que A sub 1 es igual a 2, o podríamos también hacer por 2 dividido 17 igual a A sub 1, ¿sí?
Simplificamos y entonces me queda que A sub 1 es... Y ahí ya podemos hallar también el valor de R. En este caso, el valor de R sí vamos a necesitar porque necesitamos A sub n, ¿cierto? ¿Sí? Porque no teníamos, o sea, A sub 100 necesitamos. Y A sub 100 solamente si tengo R voy a poder hallar. Entonces, A sub n nosotros dijimos que era igual a ¿qué? Era igual a A sub 1 más n menos 1 por R. Ya tenemos A sub 1 que hallamos, ya tenemos R, y como A sub n en este caso es 100, entonces 100 menos 1 me va a dar 99 y acá ya me da 99 por 3 más 2 me va a dar A sub 100. Y una vez que ya tengo todos estos términos, entonces ya puedo hallar mi suma, ¿cierto? Entonces hallamos nuestra suma, que es 2 más 2, 99 por 100 sobre 2, porque quería de los 100 primeros términos. Y esto nos da que la suma es 15.050. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Muy bien. Sí, profe. Las otras progresiones que íbamos a ver eran las progresiones armónicas, ¿cierto? Las progresiones armónicas no son más otra cosa que una progresión aritmética, pero cuyos términos son los recíprocos de una progresión aritmética. O sea que si yo tengo una progresión aritmética, ¿cierto? En donde sus términos son A, B, C, punto, hasta el punto, hasta L, ¿cierto? Entonces, si yo quiero escribir una progresión armónica, estos términos son recíprocos. O sea, 1 sobre A más 1 sobre B, 1 sobre C, 1 sobre L. De eso se trata una ecuación recíproca. Entonces, todas las propiedades que nosotros tuvimos de la progresión aritmética se van a dar, ¿cierto? En una progresión armónica, solamente que los términos van a ser siempre 1 dividido el término de la progresión aritmética. Y acá tenemos un ejemplo. Si B es medio armónico entre A y C, demostrar que 1 menos B sobre B menos A más 1 sobre B menos C igual a 1 sobre A más 1 sobre C. Entonces, B es el medio armónico entre A y C. Entonces, esto es medio armónico, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué yo tengo que saber? Que si me dice que es armónico, quiere decir de que yo tengo que es 1 sobre B, porque yo no voy a trabajar con la ecuación armónica, sino que yo voy a trabajar con la progresión aritmética, porque la progresión aritmética es la que yo tengo todas las propiedades, no de la armónica. Pero son las mismas, ¿por qué? Porque yo enseguida, cuando esto me dice medio armónico, entonces si estos son medios armónicos, entonces en una progresión aritmética yo le voy a llevar y esto es en la progresión aritmética. Entonces voy a quedar 1 sobre B, 1 sobre A, porque esto va a quedar así, porque dice entre. Entonces, la semisuma de esto me va a dar mi término del medio. Entonces, 1 sobre A más 1 sobre C dividido 2. Hallamos nuestro común denominador, así como hicimos hoy, ¿cierto? Cuando hallamos, entonces acá me queda C más A, y acá ya llevé este 2 al otro miembro, y me queda A por C, que era mi común denominador. Y acá continuamos, ¿cierto? Tengo 2AC es igual a B por A más C, llevando esto aquí. Voy a multiplicar esto acá. Y tengo que B es igual, ¿cierto? A C más A, C más A, y 2AC quedó acá en el mismo miembro. Yo despejé acá B porque ese es el medio, ¿cierto? Que nosotros tenemos. Entonces acá nosotros podemos escribir en este 1, ¿cierto? Que yo tenía acá, ¿cierto?
esta ecuación, voy a reemplazar dentro de esta ecuación para ver si se da o no se da, ¿cierto? De que sea igual a esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos el valor de B. Esta es la ecuación que yo quiero ver si se verifica. Entonces, yo ya tengo el término del medio, entonces voy a reemplazar acá B. Realmente también podíamos buscar A, podíamos buscar cualquiera de los acá, por ejemplo. Una vez que yo ya apliqué la propiedad, ¿cierto? Nosotros podíamos buscar C también acá, o podíamos buscar A, pero como B está ya acá factoreado, es mucho más fácil, porque si nosotros teníamos AC y no nos dábamos cuenta y multiplicábamos, ¿cierto? Porque a veces ya multiplicamos nomás acá, muchas veces hacemos así porque somos apuraditos, no queremos escribir. Entonces acá yo iba a poder sacar cualquiera de los términos, B, A o C, ¿cierto? Si quería A, bueno, iba a llevar esto al otro miembro y me iba a quedar AC menos BA igual a B por C. Y entonces de acá íbamos a factorear, ¿cierto? 2C menos B igual a BC. Y acá podíamos hallar, ¿cierto?, el valor de A y reemplazar en esta ecuación el valor de A. O podíamos también decir, quiero hacer con respecto a C, entonces C llevábamos al otro miembro y hacíamos. Eso es cuando, como les dije, a veces nosotros somos un poco apuraditos y en vez de llevar esto acá B y hacer de esta manera donde ya tenemos factoreado, a veces hacemos de esta manera y a lo mejor vemos acá y vemos que B ya está acá, entonces también factorear B, ¿cierto? Pero eso, cualquiera de los tres va a quedar de la misma manera, ¿cierto? Yo puedo reemplazar cualquiera. Entonces, voy a reemplazar esta ecuación 1 en mi ecuación que quiero demostrar. Por lo tanto, acá me queda 1 sobre B menos A más 1 sobre B menos C. Y voy a reemplazar, ¿cierto?, el valor de B. Reemplazamos el valor de B y voy a trabajar acá con un mínimo común múltiplo, ¿cierto? Yo tengo 2, nuestro común va a ser C más A. Entonces me va a quedar 2A por C menos A por C más A, o pueden escribirse A por A cuadrado. Eso ya ustedes van a ver, ¿sí? Y lo mismo voy a hacer aquí también. Voy a buscar mi mínimo. Entonces buscamos nuestro mínimo en ambos términos, en este primer término y en este segundo término. Y obtenemos esto. Acá es C por A, acá es C cuadrado. Y vemos que acá, ¿cierto?, podemos trabajar extremo con extremo, medio con medio. ¿Cómo era la ley de la oreja de ahora? Ya no me acuerdo más. Voy a hacer así para darnos cuenta que es la ley de la oreja. Bueno, entonces, acá tenemos nuestro término, ¿cierto?, que nos queda C más A sobre C AC menos A cuadrado, ¿cierto? Y acá también me quedó reduciendo término, acá me queda lo mismo, ¿cierto? 2 menos 1 me queda 1, acá también 2 menos 1 me quedó 1 y menos A cuadrado. Entonces puedo hacer qué cosa acá, la suma, porque estas son fracciones homogéneas. O puedo sumar, o si no me doy cuenta que son homogéneas, hago el mínimo común, ¿cierto? Pero acá hay no son iguales. Tengo que hacer el mínimo común. Me pareció que eran iguales, pero acá es A cuadrado y acá es C cuadrado. Entonces, hay otra vez un factor común ahí para poder ver qué sucede, ¿cierto? Acá tengo A y acá también tengo C, ¿cierto? El factor común. Y me queda acá ya Y factor común y acá también, o sea que hicimos factor común tanto en el numerador como en el denominador. Podemos hacer solamente en el denominador para sacar, ¿cierto?,
Acá tenemos entonces y podemos hacer, ¿cierto? Otra vez acá, A por C y C menos A. Atiendan una cosa que pasó aquí, ¿cierto? Acá sacamos un factor. ¿Qué es lo que hicimos acá? Acá teníamos A por C menos A. Y para que quede esto un factor común, acá yo tengo A menos C. Entonces voy a multiplicar por un menos 1. ¿Y qué va a pasar? Esto va a quedar que el factor común es menos A menos C. Para que quede de ambos que quede el mismo. Entonces, acá tengo C menos A y acá me quedó. ¿Qué pasó acá? Ah, tomé el al revés. Vamos a hacer otra vez. Voy a copiar los dos. C menos A. Y yo quiero que me quede, ¿cierto? A menos C. Entonces voy a multiplicar este por menos 1. O podría ser el otro, cualquiera de los dos. Y esto me va a quedar A menos C. De igual manera, si ustedes escriben menos C más A, no está mal escrito. Solamente que se pone primero el signo positivo, no, o sea, es una cuestión de acostumbramiento, ¿no? Entonces, acá a nosotros nos va a quedar, ¿cierto? Si yo divido esto, ¿cierto? Si nosotros dividimos, puedo dividir por este o podemos hacer esto también, ¿sí? Yo puedo hacer este mi mínimo o también puedo hacer mi mínimo, ¿cuál? El que se hizo ahí, ¿cierto? El que se hizo ahí es, tengo A y tengo A menos C y lo que nosotros, este C no es A. Profe, una consulta. ¿Abajo no sería menos AC? ¿Dónde abajo? Eh, Acá. no, ahí en el que estamos, el más abajo. Ahí no sería menos AC. Ya, por eso estoy explicando acá bien pasito por pasito. Entonces acá, ¿qué es lo que nosotros hicimos? ¿Cierto? Acá le falta la, no sé más qué es, la C, ¿cierto? Si yo tomo este, ¿cierto? A menos C, entonces, ¿qué es lo que yo hice? Yo lo que hice es que mi común, ¿cierto? Es menos A C y acá me va a quedar menos C menos A. ¿Qué es lo que se tomó acá? Es cierto lo que dice el compañero, que uno le ponga acá el negativo. Pues si yo le pongo acá el negativo, ¿qué pasó acá? Este dividido, ¿cierto? Este me va a dar, sí, acá faltan. Este dividido este me va a dar C menos A. Y este dividido este me va a quedar menos A. Entonces ahí vamos a obtener, ¿cierto? Nuestra ecuación otra vez. Acá faltó el menos porque le factoreamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a llevar acá, ¿cierto? Podemos simplificar esto y obtenemos acá. C más A por C. Un rato. Ok, sigo ya porque acá me preguntaron algo. Bueno. Ese es lo mismo cuando en el presencial vienen y te preguntan. Bueno. Cuando acá decía el compañero, vamos a poner menos, ¿cierto? Pero cuando nosotros dividimos, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que
nosotros lo que hacemos es C menos A, ¿cierto? O sea, cuando yo pongo mi común denominador, acá nosotros pusimos, este era. Profe, arriba también se factorizó el signo, Sí, ¿verdad? Y ese espérame un se- ratito. Acá, eso es lo que quiero explicarle. Acá es, ¿a cuál lo que le factorizamos? C menos a este. Acá nosotros ponemos el signo, ¿cierto? O sea, acá nosotros al hacer esto, nosotros tenemos esto. Faltó acá un pasito. Esto. Y acá nosotros factorizamos, ¿cierto? Y nos queda ahí. Así quedó. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que se hizo acá? Lo que acá se hizo es multiplicar. Más por menos me da menos y nos quedó 1 sobre A y acá ya quedó menos. O sea que falta acá un pasito. Vamos a hacer el pasito que falta para que... Acá. Menos y ahí. Este es el vasito que nos faltó. Te faltó todavía, profe, escribir algo. ¿Qué? C menos A. Sigue pues ahí todavía A menos C. Ah, bueno, gracias, porque ya me iba a salir y después le iba a retar. Después ya le iba a retar a usted. Ustedes iban a tener la culpa. Ahí está. Profe, al final lo que hicimos fue hacer que alargues más tu PDF, ¿no? O sea, No importa. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que teníamos esto y qué es lo que hicimos? Sacarle el... No le llevé, Pico. No te enojes. ¿Quién era que se enojó porque hice más largo? no, yo te ¿Sabes? decía, no, que te hicimos trabajar Trabajar. más, trabajar más. No importa eso. Da gusto con trabajar. Eso. Alexi era el que se enojaba todo, profe. Ah, Alexi ya otra vez. Él siempre lo me reta a mí, pero no importa. Algún día le voy a conocer en el pasillo. Ahora, espero que el semestre que viene en álgebra lineal caiga conmigo. Alexi, ¿en el grupo A o B vos estás? Sí, llegamos, profe. En el grupo ¿En B qué? estoy. Voy a cambiar el grupo. Voy a Bueno, cambiar el grupo para que vos estés en mi grupo. dale, profe. Che, Yegma, eso que va a ser hasta la eternidad ya, Alexi. Pero Hasta que me tenés la reciba. ¿eh? Hasta que me reciba. Hasta que te reciba. Porque yo después te espero en trabajo final de grado y te dicen, ¡de Alexi! Te voy a decir. Todito mal. Bueno, estamos entonces. Ok. Entonces teníamos esto y lo que hicimos es acá factorear para que quede nuestro factor común, ¿cierto? Menos, y después lo que hacemos es más por menos, menos, ¿cierto? Entonces, por eso, y tomamos a nuestro común, ¿cierto? A más C menos A nada más. Entonces, A por C. Bueno, entonces esto dividido esto me da C, y esto dividido esto me da A, pero negativo acá. Entonces, acá puedo simplificar este término. Simplificamos ese término y nos queda solamente 1 sobre A sobre C. Y acá vamos a distribuir este denominador para nuestra suma que tenemos acá. Entonces, acá tenemos, ¿cierto?
vamos a distribuir esto y acá, ¿sí? Entonces me queda C sobre AC más A sobre AC. Simplificamos esto y nos queda lo que nosotros queríamos. Entonces, ¿qué es lo que nos preguntaba? Nos preguntaba, como ambos miembros son iguales, queda demostrado la igualdad. Porque a nosotros nos preguntaba si eran iguales estos términos. ¿Dónde está nuestra? Dice, demostrar que este término es igual a este término. Lo único que, ¿qué es lo que hicimos? Acá era todo álgebra común y silvestre del CPA. ¿Qué es lo que hicimos ahora? Lo único que hicimos en este caso es aplicar la propiedad, ¿cierto? O el concepto de armónico, ¿cierto? Y la propiedad otra vez de la progresión aritmética, ¿cierto? Como me hablaba que este es un armónico, entonces quiere decir que la recíproca de ese armónico le pertenece a una propiedad aritmética. Como les dije, siempre nosotros tenemos que trabajar con las propiedades aritméticas y no con los armónicos, ¿cierto? Porque las propiedades aritméticas es la que tenemos como ejemplo. Y acá tenemos un último ejercicio que dice que la suma de m términos de una progresión aritmética es a la suma, vean que acá es aritmética, es a la suma de n términos, como m cuadrado es a n cuadrado. Demostrar y tenemos esto, que tenemos que demostrar esto. Evidentemente, entonces tenemos dos progresiones. Tenemos una suma m y tenemos una suma n, ¿cierto? O sea, que tengo dos sumas. Y me dice, ¿qué me dice? De que si la suma de m término, o sea, la suma de m término, la suma de Sm es a Sn, aritméticamente, es como m cuadrado es a n cuadrado. Esa me da como condición el problema, como un dato. Y me dice que a partir de esto tengo que demostrar que a sub m sobre a sub n es igual a este término. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tratar de hallar? Lo que yo tengo que tratar de hallar es a sub m y a sub n. Y para eso me da, ¿cierto?, este dato por el cual yo voy a empezar a trabajar. Entonces tengo acá por condición del problema que habíamos dicho, ¿sí? Y tenemos la suma, ¿cierto? Yo tengo la suma de esta y también tengo la suma de S sub m, que va a ser igual a sub 1 más a sub m sobre 2 por n, ¿sí? Puedo poner así o puedo poner entre paréntesis. Normalmente yo siempre les pongo así porque a veces ustedes esta rayita no la hacen muy bien y entonces después ya no saben más si este le multiplica a quién. Entonces acá tengo mi último término para esta progresión. Estoy trabajando con esta progresión, es esta. Y entonces, y después tengo también para esta progresión voy a tener un a sub m que es esta. Y de la ecuación 1, de esta ecuación voy a llevar, ¿sí? Tengo una consulta. En SM no sería en vez de NM. En suma de M. Acá, No, en sumas de M. acá, Sí, en vez de N no sería M. no. N es la cantidad de términos. Sí, vos podés poner también M porque le llamaste acá que es hasta M, ¿cierto? Pero acuérdense que N es la cantidad de términos que tenemos. Sí, está bien que pongas M también, porque se supone que solamente hasta M, que M es tu último término. Pero siempre tienen que atender que esta N es cantidad de términos. ¿Se entiende? Sí, bro, gracias. Pero podés poner porque en este caso dice de la suma de M términos. Entonces, en este caso yo puedo poner M porque sé que M es la cantidad de términos que tengo.
Muy bien. Muy oportuna la pregunta. Entonces acá llevamos esta y nos queda A sub 1, ¿sí? Más A sub n. Y A sub n es igual a todo este término que puse acá. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos reducir términos y nos queda, esto es lo que hicimos acá, y nos quedaría, ¿cierto? 1 más 1 es 2, n menos 1 por r, reducimos, ¿cierto? Los términos y me queda esta ecuación. Lo mismo me va a quedar si hago con A sub m, ¿cierto? Miren que acá tengo S sub m y voy a tener A sub n, A sub 1, que es A sub m, A sub 1 más A sub m es A sub 1 más m más 1 por m, porque ya sé que es mi último término, y tengo, acá es 2. ¿Sí? Este 2 que vino acá. Entonces también tengo esta misma ecuación, yo puedo escribir 2 S sub m es igual a 2A sub 1 más este término acá que se me perdió la R. Y todo por m. ¿Sí? Todo por m. Esta era esta suma grande que tengo acá. Entonces acá también tenemos la misma cosa que escribimos acá, ¿sí? R por m y tenemos la suma de los m enteros. Entonces, ¿a partir de qué hicimos estas ecuaciones? A partir de que nos da estos datos. Porque, ¿qué pasa con este dato? Ya es muy parecido a este, donde yo tengo m y n, yo ya voy a poder ir sacando estos datos. Entonces, voy a trabajar con esto que tengo como dato porque yo tengo la fórmula. Entonces, acá tenemos esto. Y lo que voy a hacer ahora es dividir miembro a miembro, o si quieren escribir acá y ¿cierto? Yo puedo escribir e igualar a esto, también se puede hacer, ¿cierto? Alguien dice, voy a reemplazar en este. Entonces, reemplazo nada más acá mi S sub n y mi S sub n y voy a ir igualando. También puede ser de esa manera. Entonces, acá si divido este dividido este, ¿por qué divido? Porque acá yo tengo esa división. Simplifico esto y me queda este cociente, que este cociente es igual a m cuadrado sobre n cuadrado. Y siempre voy a poner esto que quiero llegar, ¿cierto? Porque estoy trabajando en otra hoja y a veces uno se olvida a lo que quiere llegar. Entonces, si ustedes también pasan a otra hoja, por ejemplo, a veces es conveniente escribir nomás. A veces cuando, como nuestro examen presencial, ¿cierto? A veces nosotros escribimos acá y después damos la vuelta a la hoja y ya nos cuesta estar dando y dando la vuelta. Entonces, hacer esto es conveniente. Muy bien. Entonces acá escribimos porque nosotros teníamos que esto es este y que esto era igual a m cuadrado. Entonces trabajamos con esto. Acá puedo simplificar, ¿cierto? M con m y n con n, ¿cierto? Y ya obtengo, este llevamos al otro miembro, este al otro miembro, simplificamos, ¿cierto? Y ya me queda m sobre n igual a esto. No tengo radio, no tengo absolutamente nada. Miren que radio acá no tengo. Quiere decir que de alguna manera tengo que eliminar lo que es el radio, ¿cierto? Entonces, voy a llevar este término al otro miembro, voy a hacer una ecuación lineal, ¿cierto? Y todo este término al otro miembro y vamos a multiplicar para ver qué sucede aquí.
Entonces voy a tener 2a sub 1 más la r que voy a multiplicar por m y por 1. Lo mismo hago acá, la r por n y por 1, ¿sí? Y después vamos a multiplicar otra vez todos los términos por n. Puede darse el caso de que ustedes multipliquen, por ejemplo, ya a la vez acá y después este por este y multiplicar. Pero a veces yo recomiendo que se haga nomás paso por paso porque a veces multiplicamos bien acá, multiplicamos n por r y multiplicamos acá y acá nos olvidamos. Y después en revisión, Dios mío, profesora, pero ahí nomás me olvidé, pero se olvidaron y todo el resto ya está mal. Entonces, a veces es preferible que gasten un renglón más y hagan paso por paso y no que pase este tipo de situaciones que es fea, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos ya nuestra ecuación. Acuérdense que qué es lo que yo quiero, lo que yo quería era ver cómo puedo sacar R, ¿cierto? Porque mi ecuación ahí no tiene R. Por lo tanto, entonces acá yo tengo dos términos. Este si pasa acá va a pasar restando, entonces me queda 0 y nos queda, ¿cierto? Tengo términos que son casi iguales en lo que yo puedo, ¿cierto? Sacar un valor. Entonces acá tengo todo lo que concierne a n y todo lo que concierne a m. Como tengo separado, ¿cierto? Mis ecuaciones, entonces acá tengo esta terminología. Y como nosotros queremos, como les dije al comienzo, ¿cierto? Acá tengo n, acá tengo r, acá tengo r, y esto voy a tomar donde tengo, ¿cierto? A sub 1 y r. Entonces separo esto, ¿y qué es lo que voy a hallar? Y veo de que cuando separo esto, que 2a sub 1 es igual a r. Entonces, si yo voy a reemplazar acá la fórmula de este enésimo término y de este enésimo término, ¿cierto? De alguna manera ya voy a tener para trabajar, ¿cierto? A sub 1 y también tengo R, ¿cierto? En función a sub 1. Siempre hay que trabajar con esto, con estas ecuaciones. Aquí, por ejemplo, no hay una regla, no hay un... Entonces, nosotros tenemos que empezar a trabajar qué es lo que podemos, ¿cierto? Simplificar, qué podemos ver para que yo pueda, ¿cierto? De alguna manera ir trabajando con la menor cantidad de datos o ir buscando el valor de una incógnita en función a otra incógnita. Y entonces acá ya tengo que R es igual a 2a sub 1. Y tenemos este término, este es mi enésimo término de una de las progresiones y este es el término de otra de las progresiones que habíamos escrito luego acá. Al comienzo habíamos escrito a sub n y a sub m también. Tenemos esto y vamos a trabajar con nuestra ecuación que queríamos hallar, ¿cierto? Entonces tengo que a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 y pongo cuánto es el radio en este caso. Entonces, y lo mismo hago con la otra ecuación, con el enésimo término, ¿cierto? Entonces ya tengo en función a una sola variable que es a sub 1 en este caso. Puedo sacar el factor común acá al a sub 1 entre ellos y acuérdense que a esto yo quería llegar, ¿sí? O sea, yo tengo que buscar esta ecuación, ¿cierto? Entonces acá sacamos, tenemos y podemos sacar factor común acá, ¿sí? Esto, si nosotros dividimos esto miembro a miembro o si reemplazamos, ¿cierto? Reemplazo a sub m es este y a sub n es este, ¿cierto? Reemplazo y me queda 2m menos 1, 2n. O podemos hacer como hicimos hoy, dividimos, ¿cierto?
este término dividido este término y después la división recién la introducimos acá. Y acá tengo factor común, como les dije, A sub 1, en donde voy a simplificar A sub 1 y entonces me queda, ¿cierto? Yo solamente, acá me queda, voy a reducir término, me queda menos 1, acá reducimos término, me queda menos 1 y ya nos quedó lo que nosotros queríamos demostrar. Muchos pasos se pueden hacer aquí, ¿cierto? No va a ser el único paso. A lo mejor alguien, por ejemplo, quiso... me fui muy lejos. A lo mejor acá, ¿cierto? Alguien quiso despejar, ¿cierto? No despejar R, sino despejar A sub 1, ¿cierto? Utilizó de otra manera y buscó A sub 1. Eso significa que si yo busco A sub 1 en mi ecuación, cuando hago, seguramente que R se va a simplificar, ¿cierto? ¿Sí? Acuérdense que acá no estamos haciendo ecuaciones, sino que estamos haciendo demostraciones. Entonces, por eso podríamos eliminar nuestras variables. ¿Alguna pregunta? Profe, perdón, la parte del final no vi que quedó igual. ¿Acá? Sí, Quedó igual, 2m menos 1, 2m menos 1, 2n menos 1, 2n menos 1. no copié nomás esa parte. Porque acá se redujo término. Quizás acá lo que no te diste cuenta que se redujo término. Ya, profe. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. entonces toda progresión que sea armónica, sus inversas también van a formar una progresión, ¿verdad? Una progresión aritmética, la inversa de cada uno de sus términos. ¿Y a qué se refiere con armónica entonces? Y ese es el armónico. O sea que una progresión armónica, ¿cuándo es? Cuando... ¿por qué dejé? No. ¿Qué hice? Una progresión es armónica. Al veces, acá, una progresión es armónica. ¿Cuándo es armónica? Cuando yo tengo una progresión geométrica. Yo ya sé que esto realmente es una progresión geométrica. Y por A o B motivo yo necesito una progresión armónica. O sea, una progresión. Después cuando van a trabajar con ondas, por ejemplo, en la parte de electrotecnia o de magnetismo, no sé, por ahí es una de las materias que tienen, ¿cierto? Trabajan con ondas electromagnéticas. Entonces ahí ustedes necesitan trabajar con armónico, porque las ondas trabajan con armónico y se trabaja con series. Pero las series que te dan son series aritméticas. Y como van a trabajar acá con armónicos, tienen que escribir que esto es 1 sobre A, 1 sobre B y 1 sobre C para trabajar con el armónico y para trabajar con esta serie armónica. No sé si me expliqué. Profe, ¿inverso de la progresión aritmética o geométrica? Aritmética. Por eso dimos hoy. Aritmética, ¿sí? O sea, yo tengo una progresión aritmética y invierto sus términos y ya tengo una progresión armónica. armónica. Ya. Sí, así mismo. ¿Dónde estaba? No sé dónde está. Se perdió. Acá está. Una progresión armónica es una sucesión de números tales que sus recíprocas forman una progresión aritmética. O sea, una sucesión de números, pero esta sucesión de números, la recíproca de esto, o sea, A, B y C, tienen que formar una progresión aritmética para que yo diga que esta es una progresión armónica. ¿Sí? ¿Otra pregunta?
¿Vas a subir tu PowerPoint ahora, profe? Sí. Lo que le voy a subir es el material en sí, que tiene lo mismo. Profe, hoy con el Inge seguimos con complejos, ¿verdad? Y terminan hoy complejos. Creo que comienzan con un poquito de combinaciones, ya una pequeña parte de combinaciones. Yo le voy a poner este material que es lo mismo, ¿sí? Porque siempre le subo, que es lo mismo que tiene el PowerPoint. Gracias, Estoy nomás profe. estoy arreglando porque les pasé el mismo, los mismos ejercicios. Acá está todo así. El armónico, los mismos ejercicios, todo esto ya les subo enseguida. Y tienen 4 ejercicios, que creo que el número 2 ahora hicimos también. Pero ustedes pueden hacer otra vez para acordarse. Y entonces le queda 3 ejercicios para hacer y para preguntar en la siguiente clase, porque con Belém van a seguir con lo que da el Inge. Entonces, en la próxima clase me preguntan a mí sobre esos ejercicios de progresión aritmética. ¿Estamos? Dale, profe. Dale, profe. Sí, Muy profe. bien. Si no hay más preguntas, nos vemos a las 2 de la tarde. Dale, profe. Chau, chau.